Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto con un tema que edifica nuestra vida. El tema se llama Humillados delante del Rey. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hace unos días estaba viendo un documental acerca de esta canción We Are the World. Esa canción donde se unieron una serie de cantantes americanos, hombres y mujeres, para hacer una canción, y a partir de que esa canción se pueda proyectar, todo lo que se iba a recuperar de ganancia era para ayudar a niños y ayudar al continente africano. Me llamaba la atención que no sabían ellos todo lo que era la cita, los habían citado todos en un lugar, pero cuando ellos iban llegando, alguien del equipo de grabación y de producción puso en la puerta, dice que puso en la puerta: deje su ego fuera, deje su ego en la puerta. Estaban llamando a hombres que eran célebres, estaban llamando a hombres que cada uno de ellos tenía un talento, un don, y reunirlos a todos iba a ser algo muy difícil. El ego es ese sentimiento, el ego es esa intuición que podemos tener de nosotros mismos, de la personalidad, y también podemos ver lo que cuando se convierte en algo excesivo nos da lugar a que nosotros tomemos soberbia, o inclusive llegue de nuestra vida el egocentrismo, donde pensemos que somos más que nadie y que somos superiores, y eso nosotros nos damos cuenta que da lugar al orgullo, a la soberbia, da lugar a la vanagloria. Dios nos está llamando para que nosotros seamos humildes. Dios nos llama para que seamos humildes. Y todos estos hombres que se unieron, hombres famosos de talento, y se unieron bajo un propósito, tenían que ver un sentir en todos ellos, siendo hombres, cada uno de ellos muy reconocido en lo que era la música americana, y dieron lugar a eso, y fue un éxito la canción, porque hubo un propósito de humildad en un propósito, y por eso se llevó a cabo. Dios nos está llamando a que nosotros podamos controlar nuestro ego, sí, reconocer lo que somos en Cristo, y también saber que ni somos más ni somos menos, somos lo que somos en Dios, y no darle lugar al orgullo, ni darle lugar a la altanería, ni mucho menos a la arrogancia y a la soberbia que nos hace separar de Dios. Dios nos llama a que nosotros seamos humildes, y más ser humildes delante del Rey, ser humilde delante de Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra humillarse? ¿Qué significa la palabra humillarse? La palabra humillarse significa, según el diccionario, es un acto de sumisión y reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando usted se humilla delante de Dios, usted puede someterse a Dios, y también usted puede reconocer la grandeza de Dios con respecto a todas las cosas. Él es Dios soberano y nosotros somos bien pequeños. Eso es humillarse. Esto implica arrepentimiento. Cuando nos humillamos delante de Dios, implica arrepentimiento, implica confesión, implica también dependencia de Él. Eso significa humillarnos delante de Dios. No significa ser débil, sino someterse a la voluntad divina, reconocer los errores y depender de su poder. Esta actitud conduce ¿a qué? A la exaltación, conduce al perdón, conduce inclusive a la sanidad, y también a la verdadera grandeza espiritual. Dios nos está llamando a que podamos desechar lo que es la soberbia y ser humildes de espíritu, e inclusive nosotros poder estar con los humildes. Amén. Y de esa manera vamos a recibir bendiciones de Dios, y aún más para estos días. Los días que vivimos son días de arrogancia, de soberbia, anarquía. Cada uno tiene su propia definición, y el carácter de los hombres se agudiza en los últimos días, pero no se agudiza para el bien, sino para mal. E inclusive algunos con apariencia de piedad son lobos rapaces. Amén. Dios nos está llamando a que entendamos que Él mismo nos llama a que sea nuestro sacrificio
nuestro vivir una vida humilde, pero también humillados delante de Él. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Amén. David escribía el Salmo 51, amén. En medio de un gran fracaso, en medio de una práctica de pecado, tristeza, consecuencia, pero David pudo humillarse delante de su Dios. David reconoció el pecado y se humilló, buscó la misericordia de Dios. Por eso David sabía que un corazón quebrantado, humillado, Dios no iba a despreciar, amén. Por lo tanto, nuestro sacrificio vivo, nuestro culto delante de Dios es una vida humilde, una vida de mansedumbre, una vida de templanza delante de Él, reconociendo su grandeza, siendo nuestro Padre Celestial, pero sabiendo que Él es santo, que Él es justo y verdadero, y en toda esa disposición que Dios nos da como hijo, reconocerle y honrarle, porque Él es santo, Él es digno. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Sí, llegamos al templo miércoles, viernes, jueves, domingo, y ahí tenemos tiempo de adoración, de alabanza, oímos la palabra, compartimos con los hermanos. Podemos llamarle a esto un culto, una adoración a Dios. Amén. Pero sin embargo, nuestro culto racional es una vida de humildad. Nuestro culto racional es una vida humilde, una proyección humilde delante de los hombres, pero viviendo una vida también reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo delante de Dios que por su misericordia es que vivimos y por su favor es el que nosotros recibimos también todas las cosas. Y eso nos va a dar una gran bendición a nosotros ser recompensados de parte de Dios. Amén. Eso no solamente es la exhortación, Dios lo pide. Dios lo pide. Amén. Miqueas capítulo 6, el profeta está hablando y habla acerca ¿cómo me presentaré delante de Dios? ¿Será con sacrificio? ¿Será con bueyes? ¿Será con ovejas? ¿Derramamiento de sangre? ¿Será esto lo que le agrada a Dios? Sabiendo el profeta que Dios había instituido ofrenda, sacrificio para acercarse a Él, tipo de lo que era el advenimiento de Cristo. Pero sin embargo ya el profeta Miqueas tenía la revelación. No es tanto el derramamiento de sangre, sino el corazón humilde, arrepentido, que llega a la presencia de Dios aún con el sacrificio y que pueda hacerlo. Pero ¿y qué si derramaban sangre del animal, pero un corazón soberbio, un corazón lleno de orgullo, de altanería, rebelde a la voz de Dios? Dios no aceptaba ese sacrificio. Dice la palabra que Miqueas escribe en Miqueas 6, 8, dice así: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Amén. Solamente hacer justicia, dice la palabra. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Significa una vida de reconocimiento que Él es grande. Significa una vida de reconocimiento que Él es santo. Significa que nosotros podamos estar arrepentidos delante de Dios, pedirle perdón, llegar cada día, mañana, tarde, noche, y poder decirle: por tu misericordia vivo. Y nosotros saber que un corazón humilde, contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Que sí, Él desprecia la soberbia. Dice la palabra que Él mira de cerca al humilde, pero al altivo Él lo va a mirar de lejos. Por eso Dios nos está llamando que aprendamos a humillarnos delante del Rey. Amén. Y llegar delante del Señor aún hasta en nuestras oraciones, y pedirle al Señor el perdón, bendito sea Dios, amén. Y pedirle al Señor la sanidad. Jesús nos enseñó a orar y en su oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso denota una relación de padre e hijo, pero denota también una grandeza de Dios en las alturas. Santificado sea tu nombre. Por lo tanto, sí, Él es nuestro Padre, pero en esa comunión y en esa relación que podamos tener con Dios, eso lleva también respeto y eso lleva honra.
Eso lleva también temor, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y de esa manera podemos llegar delante de Él, no con miedo, sino con ese temor reverente y también con ese deseo de respetarlo y de honrarlo, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores. Amén. La humildad y el humillarnos delante de Dios va a traer grandes bendiciones. Dice la palabra de Dios que Dios le habló al pueblo y dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Muchas veces estamos pidiendo sanidad con una puerta abierta, pero nuestra vida está llena de quejabanza, nuestra vida está llena de soberbia, nuestra vida está llena de arrogancia, que por qué Dios lo ha hecho y por qué se ha demorado tanto y por qué al otro sí, a mí no, y yo no tengo suerte, y tantas cosas inundan nuestra vida cuando ni lo merecemos, cuando no lo podemos comprar, y solo la gracia y el favor de Dios estamos vivos y Él puede concedernos de su favor y de su misericordia. Pero eso es cuando nosotros reconocemos quién es Él y entendemos quiénes somos nosotros. Amén. Que Él es grande, nosotros somos pequeños y vamos delante de Él humillados, rogándole, suplicándole que Dios tenga misericordia. Y de esa manera Dios, dice la palabra, que va a abrir las ventanas de los cielos. De esa manera dice la palabra que Él va a oír desde los cielos, Él va a perdonar los pecados y dice la palabra, Él sanará la tierra. Un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un hijo que regresa a su padre, ese hijo cuando regresa humillado, cuando ese hijo regresa humilde, va a recibir la bendición del Padre. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Rey cada día? De una manera humilde, de una manera que nosotros reconozcamos su grandeza, su amor, pero también su amor inmerecido, su misericordia y su gracia, que es algo que por ella nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. Amén. La palabra de Dios habla en Lucas capítulo 15 del versículo 17 al 23. Amén. Y la Biblia habla acerca de un padre que tenía 2 hijos. Dice que el menor le pidió la herencia. Amén. El padre se la dio aún sin morir. Y dice la palabra que el hijo se va. Se quedó el hijo mayor, pero el hijo menor se va. Dice que se va con la herencia, dinero, tuvo muchos amigos. Dice que hubo fiesta, banquete, pero al acabarse el dinero, dice la palabra, se fueron los amigos. Y dice que vino una gran hambre en aquel lugar. Entonces el joven tenía hambre. Y dice la palabra que no encontraba trabajo y solo halló trabajo cuidando cerdos. Y dice la palabra que aún quería comer la algarroba de los cerdos, pero los cerdos lo embestían y no le daban de comer. Aquel hombre pudo reaccionar. Aquel hombre pudo venir en sí. Dice la palabra, amén. Dice la palabra, y volviendo en sí. Aquel hombre que ha vuelto en sí es un hombre que camina humildemente. El que no ha vuelto en sí sigue con su arrogancia, sigue también buscando su propio derecho. Aún reclama derecho donde no lo tiene. Bendito sea el Señor. Aún está hablando cosas y pidiendo cosas que no las tiene como derecho. Pero se siente fuerte, se siente como arrogante, soberbio. Y por lo tanto no entiende que es por misericordia. Pero el hombre que viene en sí, como este joven que dice la palabra que vino en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice, y yo aquí perezco de hambre. Amén. Él dijo, en la casa de mi padre, en primer lugar hay trabajo. En la casa de mi padre, en segundo lugar, hay mucho trabajo porque hay muchos jornaleros. Y en tercer lugar dijo, en la casa de mi padre también hay pan. Y yo aquí pasando hambre. Él pudo reconocer la grandeza del Padre.
y verse en lo pequeño. Él pudo ver que él podía ir al Padre de una manera, llegarse al Padre buscando la misericordia para ser restaurado, aún poder vivir. Amén. Él pudo reconocer la grandeza del Padre y aún pudo reconocer aún lo débil que él estaba por sus errores, dice la palabra. Y dice que él dijo, y yo aquí perezco de hambre, pero dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Tuvo una actitud, un cambio de actitud. Reconoció su fatalidad, la grandeza del Padre, pero le diré al Padre. Y no le dijo, vengo porque soy tu hijo y debes tú, según las Escrituras, recibirme. No, este hombre, este joven, no fue al derecho de que tenía como hijo. Él fue a la necesidad que él tenía al Padre. Y le dijo, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido, pero ha regresado humilde, ha regresado humillado. Bendito sea el Señor. Vamos a analizar este pasaje para que te des cuenta. Dice que él, separado del Padre, dijo, voy a hacer esto. Y dice la palabra que lo hizo. Y cuando él salió en busca del Padre, el Padre lo vio a distancia. El Padre fue movido a misericordia. Y cuando el Padre lo vio, dice la palabra que el Padre se le tiró a su cuello. El Padre lo abrazó. El Padre lo besó. Cualquiera de nosotros se hubiera callado la boca y no hubiera dicho nada porque el Padre ya lo estaba recibiendo. Pero sin embargo, él le dijo al Padre lo que él se había propuesto decir. Porque eso no era solamente una palabra de boca a la distancia del Padre. No, eso fue un sentir del corazón aún a la distancia del Padre. Pero al llegar a donde estaba el Padre, él todavía reconocía la grandeza de su Padre, el amor de su Padre, pero todavía él se sentía humilde. Todavía aquel arrepentimiento genuino salía de su corazón, y entonces aún el Padre, después que le abrazó y le pudo recibir, le dijo, mira Padre, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Amén. Hubo arrepentimiento genuino. No vino como el hijo, vino como un jornalero, y Dios, mirando el corazón, Dios pudo manifestar su amor y su misericordia. Dios nos está llamando a que nosotros reconozcamos que Él es grande y sublime y que nosotros dependemos de Él, echando fuera la arrogancia. Y Dios está reconociendo también y nos está diciendo que debemos de confesar nuestros pecados los unos con los otros para pedir el perdón, pero también delante de Dios reconocer los pecados y arrepentirnos, y vamos a alcanzar la misericordia. Cuando pides perdón es que tu corazón va por el camino de la humildad. Amén. Porque un corazón que pide perdón es un corazón que dice una palabra poderosa que la soberbia, la arrogancia no lo permite. Pero cuando hay un hombre y una mujer que reconoce su error y pide perdón a su esposo, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, a los líderes, al mismo Dios, con un corazón genuino, arrepentido, el cielo se estremece, el corazón del hombre se estremece y viene el perdón y la reconciliación en la vida. Porque es el proyecto de Dios que vivamos una vida humilde los unos con los otros y también delante de Dios. Amén. Dice 1 de Juan capítulo 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
nuestra maldad. Amén. Dios nos está llamando y Dios nos está buscando. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en humildad. Arrogancia, la soberbia, la altanería, todas estas manifestaciones de pecado aleja al hombre de Dios. Pero nosotros sabemos que cuando vamos delante de Él arrepentido, humilde, y nos humillamos delante de Él, su corazón se vuelve al de nosotros. Y por lo tanto, de esa manera, Dios nos extiende el perdón y nos extiende lo que es la salvación. Dijo el hijo: me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo, contra Dios, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Eso se llama humillación, eso se llama humildad. No soy digno de lo que tú me puedes dar, pero ten misericordia. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Amén. Pidámosle al Señor cada día que el fruto del Espíritu esté en nuestras vidas, donde podamos sujetar la soberbia, la arrogancia, el ego, y podamos ponerlo a un lado, podamos minimizarlo y darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, y una vida de mansedumbre, de amor, de humildad, y de esa manera Dios se glorificará y vamos a ser sanados. Vamos a ser bendecidos porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque los días se pondrán peores, situaciones más difíciles, irán de los días de mal en peor con respecto a lo que es el mundo, pero el pueblo de Dios vivirá bajo una esperanza, vivirá bajo una palabra de fe de que Él estará con nosotros y guardará nuestras almas. Dios te bendiga. Oramos en esta noche, que Dios nos ayude y nos fortalezca. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Humillados delante del Rey. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso que cabalga sobre los cielos. Oh, que te has manifestado, Señor. Eres santo y sublime. Eres nuestro Padre celestial. Somos tus hijos. Pero, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para nosotros poder vivir una vida humilde y una vida humillado delante de ti, buscando tu rostro, Señor, delante de tu presencia, Dios mío, y en nuestros errores poder llegar para la restauración. No huir, Señor, sino llegar a tu presencia, pedir el perdón de todo corazón genuino, y de esa manera tú nos vas a bendecir. Bendícenos de una manera especial a todos aquellos que están mirando este video. Ayúdanos, Señor, en medio de la barbarie que estamos viviendo, de la confusión del pecado. El pecado crece y tu palabra dice que cuando el pecado abunda, la gracia va a sobreabundar. Pero ¿dónde va a sobreabundar la gracia? En el corazón humilde, en el corazón humillado delante de ti. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta noche, en mi deseo. Recuerda, un corazón humilde, Dios lo atiende. Corazón altanero, orgulloso, Dios lo mira de lejos. De esa manera vas a ser bendecido. Si esta palabra te ha ministrado, dale un me gusta. Y si puedes compartirla con alguien, también ayúdale y también predica la palabra a través de este video. Dios te bendiga, es mi deseo.